Está potente. Vegapunk nos va a contar lo que sabe del siglo vacío. Y hay teorías confirmadas, ¿eh? Hay teorías confirmadas el día de hoy. Primero, Joy Boy siendo el primer pirata. Dice Jorge Quero, gracias. Inc. Lo que pone A y Mu se lee Atom. Ah, ok. Cierto, por. Sí, sí, sí. Ah, Atomu. Gracias, es verdad. Este. Ok. Bueno, desgraciado Oda. Eh, no van a ser 2 semanas, TP de Luffy. Tengo entendido que va a ser una nada más. Espero. No va a poder mi corazón con 2 semanas. Este. Pero. A ver. Joy Boy. Joy Boy es el primer pirata, entonces. Eso es importante. Es muy importante. Por lo siguiente. Si tienes un mundo con puras islas, como el actual, tiene que haber piratería a fuerza. O sea, porque un mundo dividido en islas es un mundo en el que hay navegación muy frecuente y en el que si hay ladrones, son piratas. Patito Master, bienvenido. Eh, si Joy Boy fue el primer pirata, tendría que ser un mundo en donde la navegación no es importante o en donde la navegación, digamos, no existe. TM Trepo, bienvenido. Eh, lo que quiere decir que tal vez el mundo de antes, una de dos, o había continentes grandes o incluso un solo continente y la gente no iba a explorar el mar porque creían que no había nada o algo así, o eh, la gente vivía en islas, pero no sabían que existía nada fuera de ellas. O sea, porque en la medida, digamos que hay, en la historia de la humanidad, por ejemplo, Europa, piensen en Europa, o piensen en Oriente, eh, por ejemplo, en China, Japón. Los piratas en Oriente eran embarcaciones que, vamos, un pirata es algo ambiguo, ¿no? Un pirata, eh, tú lo puedes percibir, por ejemplo, negativo porque te robaron, te atacaron, pero los piratas no nada más son criminales autónomos, a veces eran guerreros de otros reinos o de otras naciones. Por ejemplo, los piratas japoneses, los wako, muchas veces eran flotas de Japón o de Corea o de China que atacaban a otros puertos de otros países y eran percibidos como piratas. Y lo mismo en Europa, ¿no? Tú podías tener una flota autorizada por, eh, no sé, Francia y en Portugal eran considerados piratas y así había autónomos, pero el caso es que en la medida en la que hubiera transportación marítima y se transportaran bienes por mar, podía haber crimen, podía haber ataques y por lo tanto piratas. Si Joy Boy fue el primer pirata, probablemente estábamos en un mundo donde la gente vivía en masas terrestres y no salían de ellas. No salían al mar. Tal vez creían que no había nada, ¿no? El mundo estaba vacío y que allá era nada más el fin del mundo o algo así. Tal vez no salían porque a lo mejor los Gyojin dominaban los mares completamente. Por eso Arlong dice que son los señores de la creación. Vayan ustedes a saber, pero la connotación de que Joy Boy es el primer pirata
mm, tiene mucho para discutir con respecto a cómo era el mundo hace 900 años. Mucho, o sea, hay muchas posibilidades. O sea, no es trivial. No es trivial que Joy Boy sea el primer pirata. O sea, estaríamos hablando de que tal vez fue la primera persona que se atrevió a navegar. O sea, el primer aventurero y que antes la gente tenía miedo de salir. De hecho, ya hemos visto en One Piece que muchas veces hay civilizaciones así muy cerradas, ¿no? Como Wano, por ejemplo. Entonces, el primer pirata les digo, no es algo trivial. Te habla de la dinámica entera del planeta y hay muchas cosas que se pueden especular sobre el tema. Lo otro, que Joy Boy nació hace 900 años. Y eso es algo que a mí me causaba duda. Porque, a ver, el siglo vacío duró 100 años. Y ahora parece como que Joy Boy. O sea, se me hace mucha coincidencia. Y ya lo había especulado en mi video de ayer sobre Joy Boy, que de hecho viene muy acorde a lo de ahora. De hecho, las teorías que les tengo preparadas, todas, afortunadamente ninguna ha sido desmentido e incluso agarran potencia con el capítulo de hoy. Pero el video que saqué el día de ayer con esta teoría de que el siglo vacío, nadie sabe nada del siglo vacío porque se borró a Joy Boy como Sugar cuando toca a alguien y se convierte en juguete y todos lo olvidan. El siglo vacío no tuvo que haber sido un evento a escala global, simplemente muy localizado, borrar a Joy Boy. Y entonces todos olvidaron a Joy Boy, sus nakamas olvidaron a Joy Boy. Y ahora que sabemos que Joy Boy nació hace 900 años, porque aquí Vegapunk no dice vivió, dice nació hace 900 años, me parece que es demasiado coincidencia como para pensar que el siglo vacío no inicia y termina con la vida de Joy Boy, en el nacimiento y la muerte de Joy Boy. Siendo así, está cantadísimo que se borró a Joy Boy, los recuerdos de Joy Boy, que por eso el siglo vacío está vacío. Yo creo que, digamos, esa teoría la hice como que con la expectativa de que tuviera un 40% de probabilidad de ser real, 40 a 60. Ahora le estoy ya dando, yo creo que un 95% de que sea verdad. Que Joy Boy fue borrado puntualmente, solamente Joy Boy con la fruta de Sugar. Bueno, no necesariamente tiene que ser la fruta de Sugar. La fruta de Sugar lo que nos indica es que si tú borras el nombre de una persona, como lo que dice Hiluluk, una persona muere cuando es olvidada. De hecho, esa frase acá gana potencia. Eh, entonces, toda la gente lo olvida. O sea, y eso es un concepto egipcio. Si me han escuchado hablar sobre la interpretación egipcia del alma, hay un aspecto que es el nombre. Y el nombre los egipcios creían que tenían que mantenerlo. Por eso hacían estatuas, por eso grababan los nombres de los faraones y de la gente que moría, porque si recordabas el nombre, la persona seguía viva de cierta manera. Entonces, eh, el que, el que hayan borrado a Joy Boy y que cuando los del Gorosei le dicen a Imu que cuál es la luz que deben borrar de la existencia, se están refiriendo a eso, a eliminar a alguien del recuerdo. Y creo que eso es verdad. Hay otra cosa ahí, Alberto BXB dice, o sea, vivió 100 años, no creo, el reino antiguo duró solo 100 años. Ahí te va. El reino antiguo, indirectamente con el capítulo, duró más de 100 años. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Vegapunk. Un sujeto que nació hace 900 años en un reino avanzado. No tiene sentido. O sea, el reino avanzado es donde nació Joy Boy. Eso quiere decir que el reino avanzado ya existía al momento de que nació Joy Boy. Eso quiere decir, y de hecho va en línea con otra cosa muy importante. ¿Se acuerdan que Vegapunk nos dijo que el robot de Egghead tiene 900 años? Eso
indica, o sea, si el robot fue construido hace 900, quiere decir que la tecnología avanzada necesaria para construirlo vino antes de 900 años. Entonces, esto es lo que yo creo. El siglo vacío es el periodo que comprende desde el nacimiento hasta la muerte de Joy Boy y son exactamente 100 años. Joy Boy vivió 100 años. El reino antiguo existe desde antes, tal vez desde hace 950 años, si les gusta. Y entonces, cuando se borra a Joy Boy del recuerdo y todo el mundo lo olvida, inmediatamente todo lo que sucede adentro del siglo se elimina. Nadie se acuerda de ese siglo porque lo importante era lo que hizo Joy Boy. Y después, el gobierno se encarga de eliminar todos los registros y todos los documentos que conecten con los eventos del siglo vacío para evitar que se entonces que indaguen. Por eso, por ejemplo, nadie recuerda nada, absolutamente nada del siglo vacío, no hay registros de eso. Pero de todas maneras hay ciertos documentos sobre el reino antiguo. Los de O'Hara, Clover, junto a esos documentos. La respuesta sería que eso es porque el reino antiguo es previo al siglo vacío, ligeramente previo al siglo vacío, o yo diría que 50 años es un periodo razonable, como para que el reino prospere, sea avanzado, y luego venga yo y voy y nazca. Entonces el gobierno dijo, bueno, ya borramos lo que pasó aquí, ahora vamos a borrar toda la evidencia que podría conectar con la vida de Joy Boy. Entonces, por eso les digo, hay mucho que extraer de esta pequeña frase, o sea, nada más eso, un sujeto que nació hace 900 años en un reino avanzado, del mismo modo que el dios del sol Nika de Elbaf. O sea, eso es casi como que el credo, ¿no? O sea, casi como que, o sea, ahora lo voy a decir así, o sea, creo en un sujeto que nació hace 900 años en un reino avanzado, del mismo modo que el dios de Solnica de Elba padeció y fue sepultado y resucitó en 800 años según las escrituras. O sea, ya va a ser, o sea, siento que estoy profesando aquí mi creencia. Este, este hombre poseyó un cuerpo elástico que usaba para luchar. Creo la iglesia que es una, este, no sé, me siento como así. Los bucaneros, los primeros católicos. Pero sí, como, no sé, está... Pero hay mucho que sacar de aquí. Lo que sigue es esto del mismo modo que el dios del sol, Nika, de Elbaf. Porque da a entender que, les digo esto, que Elbaf tenía este dios del sol desde antes de que naciera Joy Boy. Y, y que tal vez, y esta es otra teoría que tenía, eh, que el dios Nika de Elba fue como por métodos desconocidos, o sea, obtuvo esos poderes y luego la fruta quedó plasmada y luego fue Joy Boy el que la consumió. Eso nos estaría hablando de que el dios Nika de Elba fue una persona que existió muchísimo antes del siglo vacío. Tal vez ni siquiera existió, tal vez solamente es un mito y la fruta se creó a través del mito. No tengo la más mínima idea, pero también tenemos una cierta confirmación de que el mito de Nika precede a Joy Boy. Eh, y es potente, ¿eh? Es potente. eh, Hay mucho que analizar. Tengo que darle vueltas al asunto. Tengo que contrastarlo con las teorías que he estado creando últimamente. Eh, Hay mucho que pensar, ¿eh? Y
Sí, hay mucho que pensar. Se me está trabando el cerebro. O sea, porque aparte tenemos la Mother Flame. La Mother Flame es esa llamita que se ve exactamente como la de la mini historia de Nell. O sea, era un círculo con espirales y con una llamita chiquita en el centro. Y la Mother Flame es básicamente eso. Eh, Está bien curioso que está dentro como de un líquido. O sea, porque es una llama, pero está dentro de un líquido. Eh, Está. No sé si el número ese que aparece, ese es 108. Porque, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Ese 108. Eh, Porque la S es la nomenclatura de los serafines, ¿no? O sea, pasando un poco del tema de Joy Boy al tema de la Mother Flame. em, la, la S, ese Snake, ese Bear, ese. Vaya. Entonces, ¿será que la Mother Flame viene de la investigación de los Lunarians? O sea, que es como. Eh, 108 debe tener algún juego de palabras, estoy seguro de que sí. Tal vez, tal vez hay algo. Y eso que Vegapunk escribiera, ahora que me dicen lo de Atomu, tiene todo el sentido del mundo, pero que lo escribiera de esa manera, no sé si creer que hay algo más, porque pues ese es Oda. Oda hace esas cosas. Y este es uno de esos capítulos que creó con toda la mano de las pistas y del sentido para futuro, del presagio. Eh, y se ve igual, Mikelot, que la llamita que tienen los Lunari en la espalda, ¿no? O sea, al- y tiene sentido. Desde hace ya mucho tiempo llevo diciendo de que Vegapunk sus primeras investigaciones fueron biotecnológicas y que él, a mí me hace pensar que él cree o sabe que la respuesta de la energía ilimitada está en los seres vivos. Entonces, tiene mucho sentido que venga de la investigación de los Lunarians, en todo el sentido del mundo. Dice Tepe de Luffy, realmente es un capítulo hecho para los más observadores y viejos como nosotros. Sí, tiene un montón de referencias, datos aquí y allá. Por ejemplo, aparece Long Ring Long Land, Water 7, o sea, ya te está dando una idea, como que hay algo con el Aqua Laguna. Y hay otro tema también, que es, a ver, confirmación de que Vegapunk grabó el mensaje el día de ayer en la mañana. En términos de One Piece, el día de ayer en la mañana. No hay más. Ya nos dijo que fue el día anterior. Pero tiene implicaciones el mensaje que está em, platicando Vegapunk aquí tuviera la predicción de lo que está sucediendo hoy, o sea, de que subió el nivel del mar y todo esto, implica muchos pasos lógicos. Paso lógico número uno. Vegapunk no fue el que le envió la Mother Flame al gobierno, se lo envió York. Entonces, Vegapunk ya sabía que York había mandado la Mother Flame. Y lo sabía desde el día desde antes de grabar el mensaje. Eso me hace cuestionarme mucho cómo resulta que mm, no sabían que York los estaba traicionando, pero supieron que York le envió la Mother Flame al gobierno. Y tuvo que haberlo sabido porque es un hecho que para que el arma que destruyó Lulucia se activara necesitaba esa fuente de energía. Ahora, eh, bueno, hay otra opción, ¿eh? Lo que más me llama la atención es que Vegapunk sabía precisamente que el terremoto iba a llegar
ese día, lo que dice Kanshoki, tal vez tenía detectores sísmicos y detectó la destrucción de Lulusia. Sí, tal vez no sabía lo de York, pero lo que sí sabía, o lo que sí alcanzó a detectar, fue que el gobierno activó el arma. Tal vez no sabía cómo la activaron, pero digamos, si él sabe del siglo vacío, que ya sabemos que sí, entonces él sabe que el gobierno tiene esa arma que destruyó Lulusia. Entonces, de acuerdo con la cronología, el arma que destruyó Lulusia se activó 6 días antes del presente. Esa es eso es lo que nos dijo Oda. 6 días antes del día actual se activó el arma. Eso quiere decir que, y como Vegapunk grabó este mensaje el día anterior, quiere decir que lo grabó 5 días después de la activación del arma, de la destrucción de Lulusia. Entonces Vegapunk se enteró de la destrucción de Lulusia mucho tiempo antes. Eh, Se enteró de la destrucción de Lulusia y dijo, ok, si el arma, esto es lo que yo creo que dijo Vegapunk, si esta arma se activó este día, es decir, hace 6 días, quiere decir que dentro de 6 días, y él ha de haber hecho ahí unos cálculos, ha de tener ahí un modelo predictivo o algo, dentro de 6 días va a haber un terremoto, va a haber un desastre en el mundo, o sea, una reacción en cadena a algo, ¿no? Entonces, destrucción de Lulusia, día cero, día uno, no sé. Día 5, Vegapunk ya sabía los datos, ya sabía que el día siguiente iba a pasar eso. Y fue cuando deja el mensaje. Tal vez no sabía que la Mother Flame fue lo que activó el arma. A lo mejor dijo, ¿qué tal si el arma todavía tenía energía? No sé. Creo que no es indicador todavía de pensar que él sabía. Pero hay otra cosa. Porque fíjense cómo habla del terremoto. Y luego dice que su primer pecado es el sueño de conseguir energía perpetua para todos. O sea, habla de la Mother Flame. O sea, está hablando del evento que va a incrementar el nivel del mar 1 metro. Y luego habla de su primer pecado, que es crear la Mother Flame. Eso me indica que sí sabe el responsable, o sea, que Vegapunk sabe que la energía responsable de la activación del arma que destruyó Lulusia es su Mother Flame. Y entonces eso me lleva a pensar cómo demonios no desconfió de York ahora. Pero no nada más sabe esa cosa, o sea, sabía que sabe cuál es el arma y nos lo va a revelar. Nos va a decir que el gobierno tiene un arma. ¿Por qué empezó a contar esto? El próximo capítulo va a estar, pero ¿por qué hay descanso, Dios mío? ¿Por qué? Sufro mucho, sufro demasiado, eh. O sea, Vegapunk sabe sobre el arma, lo va a decir que el gobierno fue el culpable. Pero él fue el culpable por crear la fuente de energía. Eh, Sabía perfectamente el día que se iba a desatar el efecto de la activación, porque pues, por un modelo predictivo, ¿no? Por los sismos y todo. Eh, pero además había otra cosa. Hay otra cosa que Vegapunk sabía, que es que su muerte iba a ser el día de hoy. O sea, porque fíjense lo que dice, de algo que ocurrirá un día después de grabar este video, si el sensor que creé y mis cálculos salen correctos, es seguro que ocurrirá un terremoto inusual que afectará el mundo. Eh, no, bueno, no es cierto, no, eso. Creí que estaba hablando como si estuviera
Como si el mensaje estuviera contando lo que va a suceder el día que está reproduciéndose, pero no, no es cierto. O sea, Vegapunk no tenía la certeza de que iba a morir hoy. Bueno, hasta luego cuando vemos lo de Shaka, de que dice que cree que va a morir hoy. Pero no grabó el mensaje sabiendo que iba a morir al día siguiente. Lo único que está diciendo es, cuando estén escuchando esto, si lo que dijo, si lo que estoy diciendo se resulta verdad, escúchenme. Mendigo Vegapunk. Y ¿saben qué es lo? O sea, me acuerdo del capítulo anterior y por eso no hay que hacer aborazados. Que había gente enojada diciendo que tanto rollo para que Vegapunk nada más viniera a decir que el mundo se iba a hundir. Yo les dije, cálmense. El mensaje apenas está empezando. Luego, ahora, todo lo que nos dijo Joy Boy, el primer pirata que nació hace 900 años, como el dios del sol de Elbaf, todo eso es información fuerte. O sea, el mensaje pudo haber terminado ahí, pero el problema es que apenas está empezando. El próximo capítulo, Oda nos va a contar lo que Vegapunk sabe del siglo vacío. Y si es la historia de Joy Boy, hasta de paso puede que nos cuente lo de las frutas del diablo. O sea, porque dejó ahí muy misterioso, ¿no? Nació un Joy Boy que tenía, que se podía estirar como el dios del sol Nika de Elbaf. Pero a ver, ¿por qué tanto misticismo si Vegapunk ya sabe que la fruta de Nika es, o sea, que es una fruta del diablo, la conoce, sabe que se llama mitológica modelo Nika? ¿Por qué tanto así como que, uy, nació uno con los poderes de estirarse? Me hace pensar que cuando Oda nos dijo que cierto científico nos iba a explicar las frutas del diablo, pues nos lo va a explicar, o sea, va a hablar del hundimiento del mundo, y los usuarios de fruta se ahogan en el agua, y ahora nos está hablando del dios del sol Nika y de Joy Boy, sin hablar de que existe una fruta que se llama así. ¿Y qué me da que lo va a explicar? O sea, que le va a soltar a la raza lo de Luffy. Porque acuérdense que un punto, y eso es algo que no veía venir, que le dijera Vegapunk al mundo, Luffy es el nuevo Joy Boy. Porque, a ver, uno de los puntos importantes de Egghead, ahorita no lo tenemos tan en mente tal vez, pero es el flashback de Kuma. Y cuando Kuma le dice a Vegapunk que él cree que Luffy va a ser Nika, y ahora que sabemos que Vegapunk conoce el siglo vacío y que probablemente Vegapunk ya sabía que Luffy sí era Nika, que sí tenía la fruta de Nika. Por alguna razón no se lo dijo, pero tal vez no se lo dijo porque creyó que no era necesario como confirmárselo de forma tan, o sea, pues menos mística. O sea, Kuma decía, Luffy es esta persona que creo que puede hacer un cambio, y que Vegapunk le dijera, sí, pues tú crees que es Nika porque se comió esta fruta del diablo. A lo mejor le mataba un poquito la magia, no sé, por eso no se lo dijo. A lo mejor sí se lo dijo, pero fuera de escena. A veces ya saben cómo Oda maneja esto, que los personajes saben cosas que no te han dicho simplemente. Eh, y entonces tal vez va a decir, o sea, va a honrar a Kuma y le va a decir, aquí está su Joy Boy. No, va a contar la historia del Joy Boy anterior, como lo que él sabe, y luego va a decir, y ahora ha aparecido un nuevo Joy Boy, ¿no? Y tal vez nos va a explicarlo, no sé, es o sea, ya está hablando del siglo vacío. Y entonces, mm, yo no creí que el mensaje de Vegapunk iba a estar tan potente, ¿eh? O sea, sí me estaba emocionando, pero creí que iba a ser más críptico. No así como, siéntense, hijos míos, al calor de la Mother Flame. Les voy a explicar todos los misterios de One Piece desde hace 28,000 años. O sea, no me lo esperaba así. No me lo esperaba así, Dios mío. Dios mío, qué capítulo. Top 10
capítulos más importantes de la historia de One Piece y el próximo tal vez va a ser el más importante. Tal vez va a ir a destronar el de Clover. Bueno, más bien sería el sucesor del capítulo de Clover. Y estaría genial que se llamara Vegapunk versus el gobierno mundial, porque así es como se llama el capítulo donde habla del reino antiguo Clover. Se llama Clover contra el gobierno mundial. Y puede que se llame así. Ya saben que Oda tiene paralelos, ¿no? Dice Monsel, se viene flashback. No creo. Creo que va a ser narrado. Porque flashback ya... Vegapunk tiene información incompleta del siglo vacío. Entonces nos la va a contar como Clover. Como... Tal vez van a venir acompañados de algunas viñetas que nos van a sacar los ojos. Pero nos lo va a contar como Clover. Entonces, a modo de leyenda. No a modo de que nosotros veamos. Piénsalo, por ejemplo, como te contó Rayleigh lo de Roger llegando a Laftel en Shabondi. Y luego ya como lo vimos en su flashback ya más aterrizado. Hola, Mr. Hugo, dice, buenas, Sin Anime, luego miro tu reacción, pero ¿qué te pareció el capítulo? ¿Ganas del siguiente? ¿Qué más cosas importantes crees que dirá Vegapunk? Yo creo que ahora se viene lo chido. Sí. Ya es que no sé, digo, puede contar lo de las frutas del diablo. Lo de que lo de que el mundo se va a hundir, ahora se ve más plausible que tenga que ver con el arma de Lulusia, pero ahora se ve mucho más plausible que lo del arma del... O sea que, ahí les voy. El arma que destruyó Lulusia fue el arma que dejó el agujero en Enies Lobby. Y que en su momento, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Digamos, va a ser nada más el comienzo de algo más cataclísmico. Y últimamente he usado un montón la palabra cataclismo. Tengo que buscar sinónimos. Desastre, catástrofe, eh, no sé, apocalipsis, no sé, porque he dicho mucho cataclismo últimamente. Porque es la palabra que usé en su tiempo cuando estaba desarrollando la teoría del gran cataclismo. Armagedón. Muy Dross la palabra esa. Mucho Breath of the Wild. Si fuera Breath of the Wild sería calamidad, ¿no? La gran calamidad. ¿Calamidad? De hecho, gracias, Syncro. Justamente. Una calamidad. Me gusta la palabra. Y sí, puede contar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y... Ah, y hay otro detalle que les quería decir. Que podemos concluir de la frasecita de Joy Boy. Que Joy Boy tiene 100 años. Que Joy Boy... Joy Boy tiene 100 años de edad. Vivió exactamente hace 900 a hace 800 años. No está confirmado, pero miren. 95% de probabilidad de que borraron que borraron los recuerdos de Joy Boy del mundo. O sea, con el poder de Sugar, con el poder de Sugar. Yo no creo que sea un gigante, ¿eh? Y Beavers. No creo que sea un gigante. Yo creo que es un cureja. creo que es un humano. Puede que sí sea un gigante, pero nunca he estado muy de acuerdo con la idea de que es un gigante. Creo que eh, creo que la civilización del reino antiguo no era de gigantes. Puede que hubiera gigantes, eh, pero creo más bien que es una persona que ha vivido sus años, que vivió sus años, pero no creo que sea un gigante. Por ejemplo, Gonchalo dice, me gustaría que fuera el primer bucanero, y tal vez los bucaneros de hecho tienen sangre de gigantes, a lo mejor los bucaneros tienen la capacidad de vivir muchos más años, o sea, como un medio entre los gigantes y los humanos. De hecho, los gigantes no son la única raza que puede vivir mucho, los tontata también.
Es un detalle muy mínimo que alguna vez Oda se soltó en algún SBS, pero si no mal recuerdo, los Tontata pueden vivir como 150 años o algo así. Roronoa Scratch, muchas gracias, bienvenido. Eh, y el mega sombrero, ahí te va, Verso. Mi teoría del miércoles es, cuando tú usas el poder de Sugar, el poder de Sugar se convierte en un juguete, ¿no? En algo. Mi teoría es que el sombrero no es el sombrero de Joy Boy, sino que el sombrero es Joy Boy. Esa es la teoría que les compartí ahora el miércoles. Vayan todos a ver esa teoría, creo que las teorías que subí esta semana agarraron fuerza, bastante. Estoy emocionando. Este, creo que Joy Boy es el sombrero. Y de alguna manera, aunque el gobierno borró sus recuerdos, esa llama que no puede ser extinguida, ese fervor que Joy Boy dejó sembrado en la gente no se puede borrar aunque no se acuerden de él. Por eso les decía que lo de la estatua de Kiros era bien importante. Lo de la estatua de Kiros, que todos lo recordaban, que era una inspiración para los gladiadores del Coliseo, que Rebeca la veía con nostalgia, pero nadie tenía la más mínima idea quién era el desgraciado de la estatua. Y hay un momento, el capítulo se llama Luffy y la estatua de Kiros, donde está solemnemente Luffy viendo a la estatua. Y ese momento yo cuando lo vi dije, esto es clave, esto es de esos momentos Oda. Es de esos momentos que tienes que grabarte en tu mente que van a tener un paralelismo, pero fuerte. Otro que yo creo es cuando Luffy llega al castillo de Drum y ve un castillo blanco y dice qué castillo tan bonito y luego se desmaya. Ese también creo que es uno de esos momentotes que después van a ser importantes. Pero, Dios mío, qué capítulo. Eh, eh, no debo de hacer, Ángel 3429, transmisiones, bienvenido. Transmisiones después de hacer ejercicio donde va a haber capítulos de esta envergadura, porque ya venía con el corazón acelerado, con el ritmo acelerado del entrenamiento, por eso traigo mi camisetita de ejercicio. Y, y luego todavía se me aceleró más cuando empecé a ir a Vegapunk. Si me paso de mi frecuencia máxima, eh, ahí quedo. Imagínense que estoy leyendo y su nombre era Joy Boy y pum, caigo, ¿no? Entonces, este... Sí, Mr. Hugo, sí comentamos lo de la llamita con respecto al mural de Enel. Y sale Doflamingo, Em, estoy muy emocionado porque las teorías que estoy haciendo tienen mucho que ver, pero hay una pista y se las voy a dejar así para... A los miembros, me trabé. Los miembros del canal y a los suscriptores de aquí de Twitch les voy a compartir ahorita por Discord y en una teoría hay una pista de que Doflamingo conoce la historia de la luna, conoce la civilización de Birka lunar. Y creo que por eso sabe lo de la nueva era. Pero hay una pista que Oda dejó acá, bien acá, de que Doflamingo conoce Birka. Birka lunar. Tal vez Birka la isla del cielo, pero no es coincidencia que a Doflamingo lo sacaran en el capítulo de hoy. No es coincidencia que su smiley apareciera en el Dendenmushi de Mocktown. Doflamingo sabe todavía más de lo que aparenta. De por sí ya aparenta. Anita de Singh, desde que soy miembro no me contestas cuando comento tus videos. ¿En serio? ¿Desde que eres miembro? Pues no, es mera coincidencia. Es mala suerte. Te tocó la manzana que explota de Doc Q. Porque, miren, yo cuando leo el chat, digamos, siempre leo los superchats, pero trato de ser como equitativo. O sea, trato de leer a los miembros, pero también a los que no son miembros para que luego no vayan y digan, ay, si no le damos dinero no nos hace caso, ¿no? O sea, es como una plática entre la raza, ¿no? No es no es una conferencia así como me explico. Entonces, si de repente no los leo,
es por eso, ¿no? Simplemente es porque, a lo mejor el comentario que vi primero así en el chat fue otro y a lo mejor me solté, como ya saben, ¿no? Me suelto divagando, platicando y si traigo una idea, prefiero consolidar la idea, contárselas antes de leer otro comentario, porque luego se me va la onda. Ya conocen cómo soy. De repente digo, leo este comentario que me gustó y se me olvida lo que estaba diciendo. Y a lo mejor les dejo la idea trunca y creo que no es muy ameno estarles de que les voy a decir una teoría y luego leo un comentario y ya se me olvidó la teoría. Entonces, ahí está, no es, eh, no es nada, ¿no? Dice Ignacio, yo me suscribí y se perdió en el tiempo. Y Viverso dice, a ver si Joy Boy es el sombrero y alguien lo tenía y aplicó la de Shanks con Luffy, ¿quién sería? ¿Imu? O sea, que alguien tenía el sombrero y se lo puso siendo Joy Boy. ¿Quién sabe? No sé. O sea, yo me imagino que si lo convirtieron en sombrero y borraron sus recuerdos, lo capturaron, se lo llevaron. Por eso está congelado en Marillo. Netamita dice, oye, Sin, ¿por qué has estado aprendiendo tan temprano? Miren, hoy fue una serie de eventos. O sea, hoy yo me desperté más temprano de lo habitual. Entonces desayuné más temprano de lo habitual, hice ejercicio más temprano, vine a la computadora. Todos los días, desde toda esta semana y parte de la pasada, he estado checando a ver si ya está el capítulo como un impaciente. Y ahora lo vi y dije, no puedo creer que ya está el capítulo. Me estoy muriendo de ganas de verlo desde hace días. Así, directo vine a leerlo. Entonces, por eso fue más temprano. O sea, se alinearon ahí las cosas. Y no me arrepiento de nada. Estuvo buenísimo el desgraciado capítulo. Todavía, o sea, tengo la mente enredada porque hay muchas cosas nuevas. Embonan muy bien con las teorías con la teoría que subí ayer, con lo del cataclismo, con lo del borrado de los recuerdos de Joy Boy. Y ahora hay mucho. Está la Mother Flame, está el conocimiento de Vegapunk sobre el siglo vacío, pero también sobre el arma del gobierno. ¿Por qué dice Vegapunk que se va a hundir el mundo? O sea, está diciendo que tal vez lo que está diciendo es que como el ataque de Lulusia va a haber nuevos ataques y que el mundo va a terminar hundiéndose. Yo la vez pasada que platicaba con Extops y con Marco, les comentaba que una de las cosas que yo creo que va a decir Vegapunk es cómo detener el hundimiento del mundo o qué hacer al respecto. Porque, a ver, ¿de qué sirve que Vegapunk le diga al mundo, ¿saben qué? Todos se van a hundir, ya valieron, todos ya valieron. Pues, de nada, ¿no? De alguna manera tiene que proponer, o sea, si le va a decir a la gente es como, bueno, ya que todos nos vamos a morir, déjenme les cuento una historia. Yo creo que va a ser, miren, hay que prevenirlo, ¿no? Vegapunk quiere que la humanidad avance. Vegapunk quiere mejorar la calidad de la vida de la gente, o sea, tu esfuerzo ha sido por llegar al futuro, por energía, por la paz mundial. No va a ser como que, bueno, voy a dejar mi mensaje. Ya valimos todos. Adiós. O sea, ya valimos todos y esta es la razón por la que ya valimos todos. Yo creo que les va a decir, oigan, esto se puede frenar. Pero ¿cómo lo van a frenar? No cometiendo los errores tal vez del reino antiguo. Tal vez por eso va a hablar del reino antiguo. Es como, miren, fue el siglo vacío. En el siglo vacío hubo esta pelea. El nivel del mar se incrementó. El mundo estuvo a punto de destruirse. No se destruyó y la civilización es como ahora está. Si volvemos a hacer lo mismo de ese entonces, el mundo ya no va a aguantar. Porque el mundo antes tenía grandes masas oceánicas. Digo, grandes masas continentales. Ahora somos puras islitas. Si vuelves a hundir el mundo, no va a quedar nada. Doflamingo sabe todo esto. El desgraciado ya sabía. Si el nivel del mar se incrementa 5 metros, se van a hundir la gran mayoría de las islas. Ese es un dato que Doflamingo sabía. ¿Por qué? Porque es común, porque todo el mundo sabe eso. No, porque Doflamingo lo estudió. Eso de los 5 metros no es un aproximado así nada más. Es una cosa estudiada. Y Doflamingo dijo, ¿y entonces a dónde nos vamos a ir a vivir?
A la Red Line, obviamente, Doflamingo ya tiene estudiado este asunto. Doflamingo ya sabe, ya sabía que se veía venir todo esto y lo sabía desde el arco de Yaya. Todavía el mundo no estaba en caos ni nada y ya lo sabía el maldito y por eso lo puso Oda aquí para que recuerdes que Doflamingo fue el primer desgraciado que dijo que se venía una nueva era. Eh, y y es que es demasiado, les digo, es mucho que asimilar, muchísimo que asimilar. Y, y el próximo capítulo, no sé si empezar a sacar teorías como loco o esperarme al capítulo que sigue, porque el capítulo que sigue es ese capítulo que va a cambiar la historia de One Piece para siempre. Es un capítulo que... El que decíamos antes de que dijera Vegapunk, sí, vamos a tomarnos un cafecito. Ese es. Ese va a ser el de la próxima semana. Estos días los voy a sufrir. Los voy a sufrir. Más hasta estoy pensando que para no sufrirlos tanto voy a hacer como que transmisiones diarias o una cosa así. Tengo que sacar la emoción de alguna manera. No, no sé qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo personalmente llevo desde el 2011 que empecé a ver One Piece. Eh, desde ese día, ese momento en el año 2011, yo iba viendo One Piece, decía, qué bonita serie, está padre, momentos épicos. Llegué a Enies Lobby, llegué a lo de Clover y dije, ya quiero saber esto del siglo vacío. Y el ingenuo, ahí tienes a tu menso, dije, ¿cuántos capítulos me quedan? Pues iba en Enies Lobby, no me acuerdo dónde son en el anime, en el manga pues son 300, 400, por ahí. Dije, quedan un montón. Vi la lista, vi que quedan un montón, cientos de capítulos adelante. Y yo, ya quiero saber lo del siglo vacío, ya quiero saber lo de los poneglyphs. Voy a apresurarme para ver qué más dicen. Y pasó Thriller Bark, y pasó Shabondi, Amazon Lily, Impel Down, Marineford, La infancia de Luffy, el post Marineford, el 3D2Y, y llegué al manga, al regreso a Shamondillo. ¿Dónde está mi siglo vacío, maldita sea? Y entonces vino la isla Gyojin, vino Pong Hazard, vino Dressrosa, y nadie había vuelto a mencionar el reino antiguo. Nadie había vuelto a decir reino antiguo en todo eso. Sí hubo pistitas, sí Barba Blanca antes de morir dijo lo de la llama que no puede ser extinguida, pero que alguien dijera el reino antiguo esto, no. No se volvió a mencionar hasta Zou. Hasta Zou y nada más lo dicen muy de pasada, que en Lodestar aprende sobre los Road Poneglyphs y la civilización que los creó. O sea, ni siquiera así, por encima. Y desde que dije, ya quiero saber de qué trata lo del siglo vacío, voy a ver One Piece más rápido. Y me di cuenta en mi ingenuidad que no, esto no iba a ser rápido. 13 años después, 13 años después, y más o menos me puse al corriente con One Piece así como en verano. Entonces, yo diría que tal vez cerca de los 13 años exactos, la inminencia de que al fin me van a contar sobre el siglo vacío. Eso fue lo que hizo que One Piece fuera mi historia favorita, el momento de Clover donde te das cuenta que sí la aventura, sí el drama, pero que hay un misterio tan grande, tan profundo, tan enraizado en cada capítulo y cada detalle, que al principio no te das cuenta de qué tan conectado está todo, pero entre más lees, entre más ves, más conexiones encuentras. Ese fue el momento donde yo dije, ok, este es un shonen
que va más allá del shonen. Va más allá de la aventura, el poder de la amistad y los fregazos y los poderes. Un misterio de una construcción de mundo, eh, un secreto que se va sembrando y que el autor se lo está tomando en serio. O sea, no es como voy a crear un lore para que el protagonista se pueda agarrar a golpes con otros güeyes. No, o sea, el lore es el protagonista y Luffy es el protagonista porque forma parte del lore. O sea, es una simbiosis narrativa que en mi perra vida voy a volver a ver. Y el próximo capítulo es uno de los parteaguas en el espíritu de One Piece, en lo que hizo que fuera mi historia favorita. Entonces estoy impaciente. O sea, quisiera hacerle como en los libros del problema de los tres cuerpos y que me metan a hibernación y que me despierte dentro de 2 semanas. Porque no puedo creerlo. O sea, es como un momento soñado. O sea, si hay un punto de mi vida en el que digo, ¿sabes qué? Quiero vivir. Es en es en estas 2 semanas. Pero bueno, mucha emoción, ¿eh? Mucha emoción. Eh, no puedo en mí del capítulo que sigue. Dice SyncroGR5, que esperen un momento, así no se ve un reactor de fusión. Oda, ¿qué acabas de ver? Sí, así no se ve un reactor de fusión. No es un sol. Pero miren, si lo pensamos, tiene sentido. Porque ¿qué es lo que dijo Lilith? Si tuviera una llama eterna, podría ser mi propio sol. Era muy evidente que algo que no ha podido hacer es su propio sol. Entonces, digamos, la Mother Flame, todos nos la imaginábamos como un solecito, pero lo más obvio es que no se iba a ver como un solecito porque Lilith dijo que no tenía un solecito. O sea, pero bueno, un reactor de fusión no se ve como un sol tampoco en la vida real, ¿no? Pero ah, estuvo padre, muy padre. Estoy muy emocionado. Creo que es lo más emocionado que he estado después de leer un capítulo. Recuerdo como el 1044 cuando se reveló de lo de Nika. Recuerdo el capítulo cuando Vegapunk habló de lo de las frutas del diablo. Eh, ya ha habido momentos, pero o sea, ahorita me siento especialmente emocionado. Quiero ponerme en hibernación y que me despierten en 2 semanas. Dice el átomo, comenté algo arriba con Bits que aún está vivo en el mensaje de Vegapunk. A ver, déjame lo leo. Por suerte aquí Twitch me pone los mensajes con bits arriba. Muchas gracias, por cierto. El átomo, tu nombre brilló el día de hoy. Es que aún está vivo. 2 cosas que quería decir. La primera es que aún está vivo el mensaje que cierto científico diría todas las frutas del diablo. Y aún puede que lo falte que diga Vegapunk, aún no muere ese mensaje de cierto científico. Sí, es cierto. Es lo que les comentaba, ¿no? Ahorita. eh, que puede que tenga que ver este tema con lo de las frutas del diablo. Lo de la inundación, obviamente los usuarios se ahogan y Vegapunk sabe que la fruta de Nika o sea, que es una fruta, vaya. Y empezó hablando de Nika y tiene que hablar de la fruta, ¿no? Yo creo que nos va a revelar, o sea, que le va a revelar al mundo la importancia de Luffy. Todos hemos estado creyendo que Luffy va a saber lo de Nika en Elbaf, pero a lo mejor lo va a saber ya, desde ahorita. Y Dory y Brogy van a decir, así que no estabas disfrazado de Nika, tú eres Nika, maldita sea. El átomo, muchas gracias por tus bits. Dice, estaba escribiendo de poco a poco que todas las cosas más importantes que usan los piratas fueron creación de los sueños de la tripulación de Joy Boy y que casualmente no sabemos los creadores de ciertas cosas, de esos inventos o los primeros en hacer algo para los piratas a futuro. Bueno, pues de entrada el saque de Binks, ¿no? O sea, canónicamente del mundo de One Piece, el saque de Binks. Es la canción que cantaban los piratas de antaño, lo dice Brook. Entonces el saque de Binks tuvo que haber sido algo que compuso el músico de Joy Boy o algo así. Tal vez es algo tan simple como que Binks es el músico de Joy Boy. Yo tengo otra teoría.
O sea, creo que Binks es como el dios del sake, pero eh, vaya, porque si el músico de Joy Boy compuso esa canción, no debería de ser él Binks, porque, o sea, me explico. este, alguien más que compusiera la canción sobre el sake de Binks, ¿no? Granugai, muchas gracias por tus beats. Dice, si York es como Judas traicionó porque Estela se lo pidió. Puede ser, nada más que hay ciertas cosas así como que no cuadran. Hay que ir a ver, pero porque York tiene ciertos soliloquios donde alude a lo de quererse estar en Rubí. O sea, creería eso más si York no hubiera hablado para sí misma sobre el tema de ser tan Rubito. Porque pues sí, puede engañar a los demás, ¿no? Pero la hemos visto hablar sin que nadie lo esté viendo. Entonces ahí es donde sí diría yo. eh, ¿Cuál es la utilidad de meterse tanto en el personaje, ¿no? Que puede ser posible, por ejemplo, ya hemos visto que, o sea, no lo descarto porque, por ejemplo, Kinemon y Momonosuke se decían, vamos a decir que yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y practicaban decirlo entre ellos. Entonces, si tú revisas One Piece hacia atrás, vas a ver que Kinemon le decía hijo a Momonosuke y que Momonosuke le decía padre a Kinemon, sin que hubiera nadie presente. Entonces, el argumento sería el mismo, de que, bueno, ¿por qué decían este tipo de cosas sin que nadie los viera? O sea, pues no está bien que engañar a nadie, pero era como, para mentir bien, me la voy a creer tanto que yo mismo voy a actuar, o sea, nosotros vamos a actuar entre nosotros, aunque no haya nadie a quien decir, a quien engañar, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser que York, sí, está tan metida en su papel que incluso sola pareciera como traidora por esa misma razón, ¿no? Entonces, mm, digo, si ese es el caso, tiene sentido. El átomo, muchas gracias por tus beats. Dice que el segundo que se unió fue el músico. Inventó la canción en su viaje con la mejor canción de piratas. Y el segundo, el navegante, sea el. Ah, ok. Que el músico inventó el saque. El navegante inventó el lock pose. Me gusta, ¿eh? O sea, ya comprendí bien tu idea. El átomo. Que es que las herramientas que usan los piratas actualmente todas fueron invenciones de la gente Yo-Yo, entonces el navegante inventó el lock pose. El músico inventó el saque. Me gusta, ¿eh? Está muy buena la idea, está muy bonita. Te doy buen crédito ahí, que el navegante yo voy a inventar el lock pose. Que el arqueólogo era uno de Guano, el creador de los poneglyphs. Está padre, está buena, ¿eh? Que todos los Joy Boys solo eran unos random, pero que se querían inventar algo que faltaba en el mundo y que ya hemos conocido a toda la tripulación en el paso de la historia sin darnos cuenta. Está padre la idea, me agrada y muchísimas gracias por tus bits. Twitch dice que te acabas de ganar un nuevo emblema de 1000 bits. Muchísimas gracias. Y Tajir dice, y si Binks es el nombre de Joy Boy, revisaste en japonés, en TCB le dicen Joy Boy, en guantes se llama Joy Boy. Le dicen Joy Boy, en guantes decía se llama Joy Boy. Su nombre era Joy Boy. Eh, Fíjate, es que el problema ahí es que probablemente el kanji, la palabra que utilicen para lo del nombre sea namae o simplemente na. El kanji de nombre se puede pronunciar namae, o sea, si tú dices, mi nombre es, dices, watashi no namae wa tal, o watashi no na. Por ejemplo, cuando dicen el arma que lleva el nombre de Dios es Kami, eh, Kami no na Uomotsu, que significa el nombre de Dios, y Motsu es un verbo que es como llevar o tener. Eh, entonces, el arma que lleva el nombre de Dios normalmente, la parte que lleva el nombre de Dios es Kami no na Uomotsu. Eh,
Entonces, el asunto es que eso se puede utilizar para nombres, pero también para apodos. O sea, y para apellidos. O sea, también. Entonces, las palabras japonesas que distinguen entre un nombre, un apodo y o sea, el nombre propio, el apodo, el apellido, son muy específicas y por lo general no se usan en este tipo de contextos. Entonces, apuesto, no he visto el japonés, pero apuesto que el kanji es namae o na y entonces te queda completamente ambiguo. Te queda completamente ambiguo. Pero dalo por hecho que Joy Boy es un apodo. Pero en dos sentidos. Uno, que Joy Boy tenga un nombre verdadero y ese sea su apodo. O que Joy Boy no tenga nombre. Por ejemplo, Chopper. Chopper no tenía un nombre. Y, y Hiluluk lo bautizó Tony Chopper. Pero, o sea, le puso nombre y apellido. Pero es un nombre inventado que le dio Hiluluk. Y al final de cuentas todos los nombres son inventados. Entonces puede ser que simplemente Joy Boy haya sido un niño sin nombre. Que le llamaran así. Ahora, nació en el reino antiguo y eso también es importante. Si el reino antiguo era tan avanzado, porque a veces yo he pensado que Joy Boy era un niño esclavo o algo así. Pero si el reino antiguo era tan avanzado, debió haber tenido calidad de vida para sus habitantes, ¿no? A menos de que fuera un mundo distópico y eso es lo que y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Que estamos creyendo que el reino antiguo era muy próspero, pero en el sentido de miren, una nación puede ser próspera desde el punto de vista económico, pero irse al carajo desde el punto de vista social. O sea, puede tener mucho Producto Interno Bruto, puede tener muy buena economía, pero la gente se la puede estar llevando la fregada y los únicos que disfrutan de eso son las altas esferas de la política. Así funciona el mundo. Un país puede tener una prosperidad que comparte con sus ciudadanos o una prosperidad que no comparte con sus ciudadanos, sino que explota a sus ciudadanos para ser prósperos. Y ustedes podrán en su mente tener sus ejemplos, ¿no? De esto en el mundo real. Entonces sería muy interesante que el reino antiguo sí fuera tecnológicamente avanzado, sí fuera próspero, pero creer que su gente vivía de lo mejor, tal vez ahí es donde no. Tal vez no era de esa manera. O tal vez sí, quién sabe. Si era un mundo muy próspero, entonces Joy Boy sí debió haber tenido una familia y un nombre propio y tal vez su apodo era Joy Boy. Pero si era medio distópico y nació en las calles y algo así, entonces tal vez su apodo es Joy Boy, pero también es su nombre. O sea, no tiene otra forma en la que lo llamen, solamente Joy Boy. Tomayuyo dice, quizás Vegapunk esperó dar el mensaje cuando muriera porque así no lo van a poder borrar con la fruta de Sugar y así todo su discurso. Si lo decía vivo, quizás lo borraban y asunto solucionado para Imu. Bueno, no sabemos. Esa es una cuestión interesante, Tomayuyo. Que no sabemos si puedes borrar a un muerto. Pero yo creo que sí se debe poder, ¿no? O sea, Sugar siempre ha usado sus poderes en gente que está viva. Pero si se muere alguien y usa su poder en su cadáver, ¿se borra? Porque si eso es verdad, acabas de contestar uno de los puntos flojos de mi teoría de que borraron a Joy Boy. Que era, si Joy Boy tenía el poder de la Hito Hito no Mi modelo Nika y lo convirtieron en juguete, lo convirtieron en sombrero y lo tienen congelado en Marilloa, o sea que lo tengan ahí como en un estado medio ahí de con vida en criogenia. ¿Cómo es que Luffy ahora tiene la fruta? ¿Cómo perdió la fruta? Pero si Joy Boy se murió y luego lo tocaron y lo hicieron juguete y se borraron, o sea, se murió y lo borraron, entonces ahí ya no hay ningún problema. La teoría ya no tiene fallo. Entonces tal vez sí sí se puede borrar incluso a un a una persona incluso cuando ya murió. Trace dice, ojalá pongan al reino antiguo no tan bueno y a los 20 reinos no tan malos. Sería interesante, porque completaría lo que dice Rayleigh de que Robin vea el mundo y
y puede llegar a una conclusión diferente, ¿no? De que digas, bueno, o sea, para mí, estos eran los buenos, estos fueron los malos, estos fueron los que hicieron lo correcto. Pero para ti, tal vez sea distinto. Para ti, tal vez los que hicieron lo correcto fueron los 20 reinos. Si Oda lo balancea de... Hasta ahora yo creo que One Piece ha sido más, digamos, mmm, hay gente que hace cosas buenas y hay gente que hace cosas malas. Y, y es muy marcado. O sea, hay piratas buenos y piratas malos, pero los piratas buenos son buenos. Hay piratas malos que hacen cosas buenas, pero no por eso dejan de ser malos, como Bege. Bege quiere mucho a su familia, Bege fue aliado de Luffy en Whole Cake, pero es un psicópata. Eh, que el dilema del reino antiguo tenga una moralidad más complicada, donde no se trate nada más 20 reinos malos, un reino antiguo bueno, sino que tengan facciones, que haya gente de los 20 reinos que busque la justicia, como los marines, ¿no? O sea, tienes que los marines buscan la justicia, hay algunos que son corruptos, como Nezumi, pero hay algunos que son más buenos, como Tibón, o como Kobe, o como Garp. Entonces, que tengas en los 20 reinos ideales de justicia alineados, pero diferentes, y en el reino antiguo también, y mm, no estoy seguro de que Joy Boy haya sido, por ejemplo, que nació en el reino antiguo y era el hijo del rey o algo así. Eh, entonces también te habla de que tal vez la postura de Joy Boy no era la postura del reino antiguo, o sea, no son la misma cosa. Tal vez eventualmente Joy Boy, mmm, los ideales de Joy Boy y los del reino antiguo se mezclaron, pero ya que te digan que Joy Boy fue el primer pirata, ya no sé si creer que llegó a ser el rey del reino antiguo. Que en ese caso, tal vez ese es el simbolismo, el significado del Kaizokuo, del rey pirata, ¿no? Porque ya desde hace tiempo platicaba de esto. Eh, la traducción más correcta del título de Roger es rey pirata, no es rey de los piratas. Porque Kaizokuo, Kaizoku pirata o rey, es rey pirata. Rey de los piratas tendría que ser Kaizoku no O. El no. Por ejemplo, no sé. No le sé ahorita un ejemplo, pero la partícula no suele ser el este del este. O sea, denota pertenencia. Entonces, que quería, por ejemplo, decir Mugiwara no Luffy. Pero Mugiwara no Luffy sí lo puedes traducir como Luffy sombrero de paja, pero porque es un apodo. Literalmente sería como Luffy del sombrero de paja. Por ejemplo, Kaido, el rey de las bestias, Hyakuyu, no Kaido, es Kaido, el de las 1000 bestias, ¿no? Eh, por ejemplo, el rey de Arabasta, Cobra, es el Arabasta no. No es el Arabasta O. Entonces, cuando ustedes vayan y vean de que el rey Riku de Dressrosa es Dressrosa no. Eh, entonces, rey de los piratas. Ándale, Samuel G. Herrera. Muchísimas gracias. Akuma no Mi. Fruta del diablo. Gracias por el ejemplo más obvio de lo que les quería contar. Akuma no Mi. Fruta del diablo. Y así es como se utiliza la partícula. Entonces, si fuera Akuma Mi, sería como la fruta diablo. O sea, de hecho, no tiene sentido gramatical en japonés. Entonces, Kaizokuo es rey pirata. ¿Y cuál es la diferencia entre rey pirata y rey de los piratas? Un rey pirata es una persona que reina y que es un pirata, es como Doflamingo. Un rey de los piratas es el que gobierna a los piratas. Es diferente. Rey de los piratas implica que tus súbditos son piratas, que tus subordinados son piratas, que tu reino es de piratas, como si
como si Barba Negra fuera el rey de Hachinosu, él sería un rey de los piratas. Rey pirata es como Doflamingo. Tienes un reino y soy un rey y soy un pirata. No importa en realidad los habitantes del reino qué son. O sea. Entonces, si Joy Boy fue el primer pirata y luego en el transcurso de su vida se convirtió en el rey de este reino antiguo avanzado, precisamente sería un rey pirata. Y de hecho el primer rey pirata porque si es el primer pirata y encima se vuelve rey, pues sería el primer rey pirata, ¿no? Entonces, es tal vez probable que haya sido así y sería una cosa interesante porque todos en este lado del charco le decimos, y ya del charco no estoy hablando del Río Bravo, es una frase que se utiliza acá en México para decir de la frontera con Estados Unidos, estoy hablando ya del océano Atlántico, o Pacífico, si ves Japón y América, bueno, todo el lado de Occidente, ¿no? Kaizoku lo traducimos como Rey de los Piratas, y en inglés, King of the Pirates. Mm, sin embargo, muchas veces he visto que, por ejemplo, en Netflix, cuando dice Luffy Iñaki Godoy, King of the Pirates, es lo que dice que va a hacer. Pero muchas traducciones han utilizado Pirate King, Rey Pirata, y yo creo que esa va a resultar la traducción correcta. Rey Pirata. Ya se nos quedó tanto Rey de los Piratas que tal vez va a costar trabajo. Y pues no lo tienen que cambiar, ¿no? Siempre que se entienda, pero bueno. Voy a dejar aquí la transmisión porque es mi hora de comer. Tengo mucha hambre, pero no se preocupen. Voy a leer este capítulo como otras 700 veces. Me va a seguir dando taquicardia. Y mañana lo platicamos con más detalle. Si les soy sincero, podría estar aquí 20 horas. 5GR lo de Marco va a ser en 2 horas 20. 5 de la tarde. Ahorita yo tengo las 2:41. En 2 horas 20, para los que no estuvieron al principio de la transmisión, en el canal por aquí en Twitch de Full Haki Marco, va a estar hablando con Iñaki Godoy. Así que no se lo pierdan. Y sin más que decir, muchas gracias por haber estado aquí y los veo mañana. ¿Qué capítulo? Calificación, por ahí me pidieron 10 de 10, 15 de 10, 16, 56 de 10. Amo este maldito capítulo, amo ser fan de One Piece. Muchas gracias a todos y hasta luego.